La reforma fiscal 2014 generó El más decreto de daños beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La pendiente economía para americana lograr. avanza La ligeramente. proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México La es alta. transparencia gubernamental continúa siendo México el está talón de listo Aquiles para producir mexicano. altos volúmenes Las de leyes hidrocarburos. antilavado. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos en sus hogares, Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estamos como todos los martes, hoy martes 31 de agosto, en punto de las 4 de la tarde, en una emisión más de Solo Negocios. Nos acompaña como todos los martes, como nunca puede faltar, el doctor Luis Enrique Gutiérrez Casas, al otro lado de la ciudad. ¿Cómo estás, Luis? Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Oye, ya tenemos más tiempo en esta versión que en cabina, ¿no? Prácticamente. Bueno, de cualquier manera estamos en radio y vamos a decir el formato con el que se llega a quienes nos escuchan es el mismo. Es decir, no, nosotros es básicamente voz. Sí, o sea, digo, al final del día, el del radio escucha no cambia, ¿no? Pero la manera de hacerlo a partir, yo creo que la pandemia, tenemos más tiempo en esta versión que en el otro. Pero bueno, Luis, pues una semana alocada, regresan los niños a clases, convulsionada la ciudad. ¿Ha salido o no? No he estado en casa, pues de hecho tengo que estar dando clases presente a través de esta plataforma de estas plataformas que nos ofrecen para poder dar clases en línea, pero no pero yo no veo ninguna confusión, digo. No, cuando digo confusión es en el tráfico, digo, vuelve, digamos, a reanimarse la ciudad por tercera vez, yo creo, después de que nos íbamos a semáforo rojo, luego amarillo, y luego de repente ya los niños están de nuevo a clases. Entonces, pues a ver qué pasa. Yo no sé si la UACJ eventualmente nos regresarán al presencial. Pues yo creo que en estos momentos sí estarán considerándolo, vamos a decir, más seriamente, porque de hecho en lo general son las instituciones de educación superior aquí en la frontera las que todavía mantienen precisamente estamos en esta modalidad de enseñanza en línea, fundamentalmente, y si ahora empiezan a entrar los estudiantes de primaria, seguramente de secundaria luego, y bueno, vamos a ver qué ocurre. Claro, pero también hay que ver que las instituciones de educación superior tienen, digo, al final plataformas que les permite llegar más alumnos que los de primaria. Los de primaria era una urgencia en realidad. Más que yo ahí tengo francamente mis dudas, es decir, evidentemente el estudiante hace más esfuerzo y está, por decir así, pues con más atención a tener este tipo de cursos, pero la experiencia que yo he tenido, sobre todo que a mí tengo una inmensa mayoría de estudiantes de nuevo ingreso, es decir, recién egresados del bachillerato, pues sí se ve que obviamente tienen que estar compartiendo espacio, equipo, dentro de sus casas, y hay algunos de ellos que lo hacen, es decir, que escuchan desde su trabajo. Entonces, creo que todo eso hay que valorarlo bien. Espero que alguien lo haya medido dentro de la universidad y obviamente dentro de otras instituciones de educación superior. Espero que así sea por el bien de una buena toma de decisiones. Y fíjate que me recordó esto algo que me dijo hace muchos años, nuestro Solórzano, el de Derecho,
La lejana galaxia. Sí, me decía él que normalmente la universidad tenía estudiantes que trabajaban y que era deseable tener estudiantes que trabajaran, pero como él veía y como iba evolucionando las cosas, pareciera que teníamos trabajadores que estudian y que le dedicaban como prioridad principal el trabajo y digamos que el tiempo libre a la universidad, lo cual mermaba un poco. A ver, yo creo que también eso habría que, sí creo que en una etapa de las instituciones de educación superior, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entre ellos, tenía esa situación. Creo que fue cambiando y además tiene que ver con el turno, la carrera, los grupos de edad, seguro. Pero en este momento sí tendríamos que tener como más presente que varios estudiantes se han visto más llevados a buscar trabajo, porque seguramente en el contexto familiar, pues hubo situaciones que obligaron a ello. Entonces hay que tener, es decir, yo creo que eso tiene que estar medido, insisto mucho en que espero que eso sí lo hayan medido dentro de las instituciones de educación superior, también dentro de la universidad, lo espero. Que esté por lo menos considerado, ya deja tu medida, considerado, tú dices. Así es. Pero vaya, sí, la realidad es que es complejo porque uno ve a lo mejor desde sus propios ojos lo que está viviendo el alumno cuando no necesariamente es así. O sea, hay muchísimas realidades allá afuera y no conocemos todas. Sí, pero es claro que se han incorporado, vamos a decir, más estudiantes al mercado de trabajo en una edad más temprana, seguramente por las situaciones que presentó la pandemia. También tenemos que valorar, o incluso quienes lo están midiendo, lo están revisando, que este tipo de modalidad de cursos a distancia y pues también facilitó que algunos estudiantes se incorporaran a trabajar, es decir, vieron una oportunidad. Entonces, bueno, entre todas estas opciones, todas estas situaciones que se pueden estar dando, hay que tomar decisiones. Y las mejores decisiones son las decisiones más informadas, y pues espero que no sean decisiones a un juego de buen cubero, ¿no? Vamos una semana más. No, otra, la que sigue. Así es. No creo, yo no creo que estén así, honestamente, porque hay muchas limitaciones, hay muchos problemas de ahorita que, como tú dices, están midiendo, o yo quiero creer que están midiendo, ¿no? Con un riesgo. Yo lo único que sí, y no sé si leíste la nota de hoy, comerciantes, concretamente Canaco, el grupo de comerciantes, pidieron no cambiar el semáforo a verde. Y esto yo creo que habla un poquito del miedo de los comerciantes a que se relaje de más las medidas y nos fuéramos de regreso a un eventual rojo. Yo creo que sería por eso. Entonces, yo también creo que las instituciones también están midiéndole y tratando de ver, obviamente, la mejor de las soluciones, aunque desgraciadamente aquí la mejor de las soluciones pues no es ni remotamente a lo que teníamos en el 2019, pero bueno, es lo que tendrá, a ver, sí, claro, no estamos en una sociedad que es muy fácil la comparación con experiencias, vamos a decir, del país del primer mundo, un país del primer mundo. Y en este caso sabemos que, por ejemplo, la Universidad de Texas en El Paso se incorporaron plenamente ya actividades, incluso con la recomendación de que se utilicen cubrebocas a quienes utilizan, a quienes no, pero están plenamente incorporados. Pero lo que llama la atención es que lo que sabemos es que dentro de las aulas hubo un reequipamiento, ¿sí? Una remodelación, un reequipamiento, en donde las aulas están preparadas con equipo para grabar, con equipo para dar clases también de manera remota. Entonces, bueno, yo creo que si cualquier institución de educación superior de la ciudad dice vamos a dar clases entre, vamos a decir, híbridas, o en su caso, en modalidad de que estudiantes que puedan estar presentes y quienes no, pues lo vean de manera remota, pues
esperaríamos que estén equipadas esas aulas. No, No yo obstante, creo, los recursos con los que cuentan nuestras instituciones pues no lo permiten. sí, es una Pero, u otra. perdóname. Es una u otra, nada de híbrida, o sea, muy difícilmente. Sí, lo cierto es que no, no podemos ir hacia decisiones que mientan, en el que nos mintamos todos, ¿no? Es decir, en el que digamos, sí, vamos a regresar porque todo está bien, o no regresemos y tenemos todo bien, no. O Es todo decir, sigue bien ahorita, ¿no? También es mentirnos, todo sigue bien. es decir, tenemos que tomar decisiones con mucha información, con toda la información debida y también entendiendo cuál es nuestro potencial y nuestras capacidades en una situación de este tipo. Claro. Sí, vaya, es complicado, ya lo habíamos dicho, el regresar es complicado, el no regresar también es complicado. Entonces, pues obviamente las autoridades no están en un lugar muy, muy deseable, ¿no? Por muchos, por las decisiones que... No, es muy complicado, evidentemente, sí, no. Sí, la decisión que tomen va a ser criticada, eso te lo puedo garantizar, ¿eh? Si dicen sí regresamos, los van a criticar, si dicen no regresamos, los van a criticar. Pero la realidad es que, pues, que la decisión sea la mejor para todos. No, pero yo creo que, a ver, esto de las críticas, pero ¿quién las puede hacer? Es decir, la decisión que se tome tiene que ser la mejor valorada y bueno, francamente, ¿quién puede criticar? A ver, ¿quién realmente, a nivel mundial, no solo nacional, diseñó la política más efectiva y clara para esto? Realmente no es cierto. Esa es la mentira, la mayor mentira que nos podemos hacer es que estábamos preparados, que había gobiernos que sí estaban preparados, que no sé qué. No es cierto. Les oyeron los consejos, ¿no? Seamos claros que no es cierto, no fue así. Y pues no es que nos haya tomado por sorpresa, sino nos tomó sin preparación. Claro. Sí, claro, y ahora todos vamos a tientas, o sea, esa es la realidad. O sea, así vamos. Sí, como para que me digan, no, que aquel gobierno, que aquel, no hicieron las cosas bien. Discúlpenme que me esté escuchando, pero le pido que lea un poco más la historia de esto en términos de las políticas de los gobiernos del mundo y se dará cuenta. En todas partes se tomaron decisiones tardías, en todas partes hubo problemas de anticipación, en todas partes hubo problemas incluso de déficit de equipamientos médicos, en todos hubo problema también, obvio, de preparación y de seguridad para el personal médico. Es decir, vamos a decir, esto fue un problema generalizado. Se agarró fuera de base. Además, yo creo que todos con problemas de infraestructura en comunicaciones, no nada más nosotros, hay que decirlo, que no creo que todos los países hayan tenido la misma. Lo que sí creo que ha sido un poco, en el caso mexicano comparado con el norteamericano, pues ha sido más receptiva a la población, a las vacunas, no ha entendido mejor, yo creo. Bueno, pero esa es vamos a decir, la paradoja, ¿no? Allá hay vacunas, pero no se quieren vacunar. Acá necesitamos las vacunas y la gente, no tienes que ofrecerle dinero para que se inyecten, o sea, se forman, pasan horas, o sea, tú puedes ver los problemas que hay incluso en México, en el sur del país, donde la gente está tratando de conseguir una vacuna y de repente se desborda, ¿no? Contrario a que acá creo que en UTEP estaban creo que dando $50 y ya te había hecho Nuevo México 100 por la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, son las cosas. Oye, dentro de los puntos, ¿sabes qué? Te iba a comentar, ¿recuerdas precisamente que tuvimos invitado a Raúl Ponce la semana pasada? Así es. Que muy grato es siempre hablar con él, es muy claro, ¿no? En todos los conceptos y aspectos que platica. Tuve un desayuno yo después con todo el grupo neoliberal de la Autónoma de Ciudad Juárez. Así es. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijo él? No, afortunadamente, como tú no lo esperas, que soy una persona abierta, dialogante, y podemos entablar una relación en donde en la mesa somos críticos, reflexionamos y entendemos que el meme es el peor de las fuentes de información. La peor de las referencias. La peor de las referencias. Pero vaya, o sea, tuvieron un diálogo, te fuiste a sentar allá con Juanito, con Raúl Ponce, y me imagino que con Barajas, ¿no?
Así es, claro, claro, claro. ¿Y quién te faltó más? Oye, vámonos rápido a un corte. Ahorita te voy a platicar algo, pero Arturo nos está mandando un corte rapidísimo y regresamos en 1 minuto y medio, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, te fuiste a desayunar con toda Palomilla. la catedral del neoliberalismo. Ándale. Con la catedral del neoliberalismo de la UACJ. Fíjate, con riesgo de que te viera alguien ahí de los que odian a los neoliberales y que tanto lo pregonen. Pues francamente, yo creo que no tengo que rendirle cuentas a nadie de ellos, pero bueno. Desde tanto. No, ya, yo también, mira, yo creo que los extremos son malos, pero la verdad, dentro de los extremos, los de Obrador son los peores. Así te lo pongo. Oye, no, es que ¿sabes qué? Me estaba acordando que saqué un libro, precisamente, estaba leyéndolo, ya lo había leído, pero saqué un libro presente a partir de lo que hablamos con este Ponce. Y es un libro muy bueno que trata precisamente de la historia del dinero, o sea, es decir, se llama El ascenso del dinero, de un historiador británico. Y cuenta desde que el hombre empezó a hacer trueque hasta los métodos más sofisticados, pero nunca llega a la criptomoneda. O sea, es decir, estamos en un punto de inflexión donde si este historiador hiciera una continuidad, el siguiente capítulo sería criptomonedas, que no es más que la continuación por otros medios de eso. Pero lo que me llama la atención precisamente con Ponce es las particularidades que, digamos, pues no esta moneda como tal, sino esta forma, digamos, de conservar valor, que ya estaríamos hablando de otras características que no tenían las otras, las que le antecedían. ¿Sí? O sea, podríamos decir que el oro podría parecerse un poquito, pero al final del día había una particularidad que es la tangibilidad, que aquí ya desapareció. O sea, el oro al final del día es tangible y sabes dónde está. Pero esto, la criptomoneda, aunque Ponce diga que sí, que la traes en un USB, se te pierde, te mueres, ¿no? Pero bueno, ya regresamos todos aquí al aire y estaba platicando presente con Luis Enrique de esta plática que tuvimos con Raúl Ponce la semana pasada, ¿no? Y cómo nos estaba, pues obviamente abriendo un poquito los ojos a esa nueva etapa, que yo sí creo que es una etapa relevante, de lo que viene para la historia económica en el mundo con las criptomonedas y la revolución que estamos, digamos, presenciando nosotros ahorita, pero que seguro... Claro, pues es algo que tenemos que tener muy presente. Entonces, sí, pues, te platicaba que era precisamente, me llamaba la atención ese libro que se llama, incluso hubo una serie de la BBC, porque era británica, que se llamaba El ascenso del dinero. Es muy bueno, muy, muy, muy buena. Yo creo que para tus alumnos va a ser muy ilustrativa. Habla así, pasa desde el trueque hasta incluso cómo después aparecieron los seguros, luego aparecieron los bonos, luego fueron a aparecer así. Te lo narra, y yo creo que el siguiente capítulo, o el que debería seguir, nada más que el libro se acaba en la crisis subprime y obviamente todo esto, lo que debería seguir es las criptomonedas y cómo cambian. Y no me imagino cómo vaya a ser en 20, 30 años, pero yo estoy seguro de algo, es que nadie lo imaginaba. En ninguna película de ciencia ficción, fíjate bien, en ninguna, y creo que yo soy fanático de la ciencia ficción, en ninguna el dinero es, o sea, obviamente el dinero normalmente es virtual, ¿sí? Pero en este caso es más virtual, o sea, en ninguna el dinero intangible. No, sí, cómo no. A ver, hay que recordar que después de todo, el dinero, a pesar de que pueda ser muy físico y que haya sido, cuando es medio de cambio, por ejemplo, que sea el trueque y todo, pues también está lleno de símbolos, eso hay que recordarlo. Y bueno, y lo digital también está lleno de símbolos y de condiciones. En este caso, la confianza es uno de los símbolos de cualquier forma de dinero, ¿sí? Sea a partir del trueque, sea a partir de formas
más modernas, luego más contemporáneas de dinero, y ahora con esto que viene, que es la criptomoneda. Entonces, bueno, sí tiene características cuando una sociedad misma se pone de acuerdo y utiliza cualquier tipo de medio físico o incluso con el simple, vamos a decir como había un programa de política pública con el puro valor de la palabra, desde ese momento están considerando medios de pago así. Así que vamos, no, vamos a decir, no nos toma por mucha sorpresa. Lo que sí tienes razón es que el alcance de esto pues no fue previsto, ¿no? Pero ahora obviamente lo tenemos ya, ni siquiera a la puerta de la esquina, ya entró a la casa este sistema de creación de medios de pago, de instrumentos, de acumulación de valor, de reserva, ya está aquí. Claro, sí, pero bueno, nos espera de verdad muchas sorpresas para este siglo XXI todavía. Pero bueno, pues ya vamos a entrar en el tema, ¿no? Lo que estábamos viendo, Luis. Y una de las primeras notas que quería comentar es, pues yo digo, a ver, no soy alarmista, de una vez lo pongo sobre la mesa, no quiero causar terror, ni tampoco significa que las cosas van mal. Pero, pues, por lo menos... ¿Tú, Emanuel, no quieres causar terror? ¿De veras? En un tipo así como de yoga económico, no, o sea, digo, tranquilo, no pasa nada. Pero, pues, resulta que ya hoy el Banco de México mejoró, obviamente, su escenario, ¿no? De la economía en cuanto al PIB, que sube al 6.2% en 2021. Entonces, el escenario, digo, lo mejoró poquito, era del 6, ahora 6.2, digo, está bien, ¿no? 1.2 en el PIB del país es un montón, o sea, es decir, no lo ganamos una quincena, o sea, así de sencillo, pero ya las cosas te están diciendo que va bien, o sea, es decir, que vamos a crecer y que vamos a crecer, pues, obviamente, mejor de lo que esperábamos, pero también reconoció que la inflación se va a mantener en niveles mayores al 5%. Es la parte, digamos, donde te digo que yo no quiero causar terror, pero es decir, bueno, se está No, pero no causas terror porque, a ver, una inflación del 5, del 6%, sobre todo en una coyuntura de altas tasas de crecimiento, obviamente que significa alta demanda, ante sobre todo una serie de situaciones que tienen que ver con ciertas restricciones en la producción de algunos commodities, pero sobre todo que hay una demanda que está creciendo muy rápido, pues esto es normal, no nos asustemos, no nos tiremos al precipicio del pesimismo, por favor. Es relativamente normal esto, y además una tasa del 5% no es la tragedia. Sobre todo, vamos a decir, si este país tiene una tasa del 5 al 6% de inflación y todos los demás países tienen cero inflación, bueno, sí sería preocupante, porque luego eso tiene un impacto con las tasas de cambio real y con la competitividad de este país en términos de comercio exterior. Pero todo, o sea, la mayoría de los países en estos momentos tienen un tema de un crecimiento mayor de la inflación a lo que se estaba esperando. Pero eso es un punto, o sea, un punto, 2 puntos. Vamos, insisto mucho, ni es la tragedia, ni es subirse, pues el Banco de México está enseguida de la Torre Latinoamericana, ni de subir a la Torre Latinoamericana con las banderas de la tragedia, porque no es así. Entonces, es una cuestión nada más de una gestión adecuada, y creo que la gente del Banco de México lo sabe. Y así como la BOA, ¿no? También lo sabe, pero la gente del Banco de México lo sabe, y sobre todo, que tiene que ver con cuando en México se puede haber presentado unas tasas de crecimiento en los últimos años de 6-7%, pues es muy elevado. Nunca, nunca. Ya. A ver, lo que queremos decir es que esto es un rebote y es rápido, claro, y entonces obviamente el aparato productivo también reacciona. Entonces tranquilicémonos, tengamos
estemos cautos en esto, no se acaba el mundo. Pues yo sé que como se ha medido, pues muchos inversionistas mexicanos, o sea, familias mexicanas, tienen ahorros depositados en Estados Unidos por un monto de $100,000 millones. Entonces, es decir, lo que quiero decir es, si todo esto es parte de un temor, si todo esto es parte de una reacción a cuestiones como estas, y obviamente cuestiones que tienen que ver con la economía mexicana, con la economía mundial, pues lo único que vamos a hacer es estimular las decisiones que van a afectar más a la economía. Es decir, bien, sí, los típicos efectos dominó. Entonces, yo no le veo riesgos a que la economía tenga una inflación del 5, del 6%. Puede estar gestionada y tiene que ver con el crecimiento. Porque ¿qué pasa si el día de mañana la economía empieza a decrecer o empieza a desacelerarse, a lo que se dice a ralentizarse? Bueno, seguramente los precios también tendrán un impacto en ese sentido, ¿no? También empezarán el crecimiento de los precios a desacelerarse. De hecho, lo que sabemos es que se ha desacelerado el incremento de los precios en los últimos 3-4 meses. Claro que de manera anualizada, pues daban antes crecimientos del 6, incluso del 6.5% proyectado, lo que sea. Y ahora, con esta desaceleración del incremento de los precios, se está proyectando una tasa inflacionaria, de aproximadamente el 5.8%, y seguramente va a ir bajando un poco, ¿sí? Porque los precios sí se están desacelerando. Ahora, también hay que entender que en la medida en que haya incremento de precios de ciertos bienes básicos internacionales que tienen que ver con alimentos que están pasando por una etapa de alta demanda, que tienen que ver con el petróleo, por ejemplo, de estos combustibles fósiles, bueno, pues eso va a afectar y va a afectar a todos los países. Por igual, parejo, eso es lo que tú dices. Así es. Que no hay bronca, mal de mucho. Aquí lo que importa es la gestión. Sí, ya, o sea, te refieres a que obviamente la gestión que está haciendo es la correcta, que obviamente los factores es lo que nos está permitiendo. Bueno, dentro del Banco de México no hay, ya lo hemos dicho antes, no está necesariamente consensuado parte de las respuestas que tiene que ver con el incremento de las tasas de interés. Incluso hay analistas del sector privado que lo han comentado con toda claridad, así lo han dicho, es que en el Banco de México se apresuraron a elevar las tasas de interés, no debieron elevarlas en este momento, pero bueno, finalmente es una atribución del Banco de México y está asumiendo una responsabilidad constitucional que tiene y está interpretando pues el proceso económico que está dando ahorita en este país. De hecho, esa decisión no fue unánime, como bien dices, ¿eh? Me parece que fue 3-2, ¿no? La votación. O sea, 2 en contra y 3 a favor de que se elevaran las tasas de interés. Lo cual obviamente sorprendió a muchos porque cuál es el mensaje que estaban enviando. Pero bueno, o sea, ellos... Pero a ver, ¿a quién les sorprendió y qué mensajes? O sea, que no haya unanimidad, o sea, entonces el mensaje correcto siempre es la unanimidad. Pues claro. No. Que alzaran las tasas de interés. Ese es, ya. No, pues bueno, ya tomaron la decisión. Seguramente no van a estar en una etapa alcista, porque incluso los mismos Estados Unidos, ¿no? Y ya está advertido en Estados Unidos que no pueden estar en una etapa alcista de tasas de interés, porque luego tienden a minar la efectividad que puede tener todos estos programas fiscales de gasto y de estímulos a la economía. Entonces, es como estarse poniendo zancadillas entre ellos. Entonces, claro. Yo, como siempre digo, tranquis, yo sí me siento en las mañanas muy temprano a leer las notas financieras
también las notas políticas, como quieras, pero las notas económicas. Y mira, con un café y tranquilo, y jamás se me derrama una gota de café del vaso. No me sorprende nada, no me asusto de nada. Vamos, va a la economía funcionando. Tú te quedas tranquilo, pero bueno, Así oye, es. nos está mandando así rápidamente Arthur, que por cierto lo saludo, a 2 minutos de corte. Así que vámonos rápidamente y regresamos. Listo, ya se lo puse. No, yo sé que tú eres muy tranquilo. Pero ¿sabes qué pasa, Luis? Que yo creo que muchos empresarios no podrían vivir con esa tranquilidad que tú tienes, y no porque tengan la conciencia intranquila, sino que en los negocios, si no te adelantas o eres un poco paranoico, no funciona. O sea, te come los demás, el mercado. Tienes que Pero estar... ahorita tienen a la mano el crecimiento de la economía, ahorita aprovechen, está creciendo la economía. Ah, no, claro, ahorita está creciendo para todos, o sea, eso sí. Pero obviamente cualquier cosita que se mueva, pues los pone como que con los pelos de punta y pensando que se va a descarrilar el tren. Ese también tiene cierta lógica, o sea, ¿por qué? Pues, Pero en México, ¿cuándo ha habido notas de que se va a descarrilar? Es que la verdad es que en los últimos años, o sea, yo no he visto algo que diga la economía mexicana al borde del precipicio. al La borde. verdad es que no. No, O pero sea, es que yo no lo he estando- visto, yo no lo he visto estando al borde, francamente. ni estando al borde del precipicio ha aparecido la economía al borde del precipicio. Oirás frases como de que voy a defender el peso como un perro. No, ahí sí, de hecho ese fue el precipicio. Sí, pero nunca, y te No, apuesto no, que ahí no. nunca decía, hey, ya estamos en el precipicio. Estamos en las condiciones de estabilidad que nunca hemos tenido. Ah, no, Estabilidad también económica. eso es cierto, sí. Entonces, no es cierto eso de poner que, no va por ahí. Sí hay problemas de inversión, claro que las hay, de inversión pública e inversión Oye, privada. a ver, tocando ese tema, ahorita sería bueno que lo platiquemos. Ya sigue el informe del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Estaría bueno ver el contexto en el que se está dando ese informe, ese contexto, cómo está, digo, al final ese PIB que mejoraron los pronósticos, el tipo de cambio está, pues vamos a decir, estable, mejoró. Parece ser que en agosto perdió un 1%, pero no es nada, o sea, en realidad es nada. Comparado para cuando pensábamos que, bueno, más bien cuando tomó la presidencia Trump, que se fue al hoyo y que pensábamos que era nada más el principio, ahora sí, del fin. Y hay que ver cómo está el entorno, ¿no? Ese de Obrador en este informe. ¿Qué número es el tercero? Sí, el tercero. Sí, fíjate, te digo, no hay mal que dure 100 años, pero es que hay viejitos que sí lo aguantan. Ya tiro. Yo sé que tú todas sueñas que gente como Peña Nieto esté en el poder, o Se como regresa. Fox, o como Fox. Tú sueñas, es tu paraíso. Yo digo, ojalá regrese. No, no quiero eso. Pero Obrador no. O sea, Obrador no, aunque reconozco que nos ha ido mejor de lo que esperábamos, ¿no? Ya estamos de regreso aquí al aire y estábamos platicando fuera del aire en los comerciales, precisamente del desempeño del gobierno de Obrador, que sí, yo lo reconozco, ya saben que yo no soy un obradorista de hueso colorado, vaya, ni siquiera soy obradorista en cualquiera de sus versiones, pero sí reconozco que nos ha ido mejor de lo que las expectativas tenían. Es más, en una de esas vamos a crecer al más del 5% que había dicho, al 6%, fíjate, en una de esas. Sí, pero por el rebote. a ver, lo que pasa es que también otra vez, claro que si crecemos al 6%, ahora estará el otro extremo, no el extremo que ha soñado con que México se convierta en Venezuela para decir que tienen razón. No, sino el otro extremo, el que es constantemente alabador de la 4T. Entonces, si crecemos al 6-7%, no necesariamente tiene que ver con que hay todas las condiciones para crecer de manera sostenida a ese ritmo. Claro, esto tiene mucho que ver precisamente con un rebote de la economía. ¿Vamos bien?
Técnicamente sería el 2%. Ahora, qué bueno que lo estamos haciendo, qué bueno que ocurra porque eso implica una recuperación más rápida de lo esperado, está bien. Y seguramente también se rompieron mitos como el decir, no, es que si el gobierno no apoya a estas grandes empresas, la economía se va al suelo, es la tragedia nacional y otra vez mil decenas trágicas y estas cosas. Y también se rompieron esos mitos, tampoco la economía se va al suelo por eso. Sí hay una discusión por esa gestión y creo que es muy válida la discusión de si el gobierno debe apoyar o no más de lo que hizo. Pero lo que sí es cierto es que unas tasas de crecimiento del 6.5% no es necesariamente por lo que se hayan hecho a partir de 2018 para acá, no. Tiene mucho que ver con un rebote y es normal y qué bueno que esté ocurriendo. Entonces, asirios y troyanos, yo como siempre se los digo, asirios y troyanos, tómense el té de tila, tranquilos, ¿sí? Y ni enterremos flecha al suelo, ni levantemos banderas, ¿sí? Claro. No hay que enterrar lanzas ni ondear banderas. Siéntense a la mesa, tranquilos todos. Tómense el café como yo lo hago en la mañana, sin problemas. Ya. Oye, pero a ver, vamos a ver, te decía que ya viene este tercer informe de presidente. ¿Cómo ves el panorama? O sea, es decir, ¿dónde estamos parados ahorita en este tercer informe? A nivel económico. El país a nivel... El país tiene las condiciones de estabilidad macroeconómica mejores que las haya tenido en cualquier momento de los últimos 20 años. Eso ¿mejores? Me queda claro, sí. Eso me queda clarísimo. O sea, mejores, no al menos iguales. Mejores, no mejores. Porque es un país que no está agregándole presiones a las finanzas públicas. Es un país que está gestionando dentro de lo que son los vaivenes de la entrada y salida de divisas, está gestionando el valor de la moneda, o sea, los tipos de cambio están estables, está intentando mantener el famoso superávit primario, bueno, en este caso hay un déficit primario, pero lo mantiene al mínimo. Yo creo que la gestión ahí está y es la gestión. Yo también he sido crítico de por qué no nos endeudamos un poco más. He sido crítico de por qué no incrementamos los impuestos. De hecho, si queremos mantener, insisto, los impuestos a una tasa, a un nivel recaudatorio del 16% del Producto Interno Bruto, y son los menores proporciones recaudatorias de los países de la OCDE e incluso de América Latina, las que tiene México. Yo tampoco entiendo por qué no se han incrementado impuestos. Entonces, bueno. O sea, la tasa de recaudación, no incremento de impuestos como tal. No, la tasa de recaudación en este momento es del 16%. Y por eso tú dices que deberíamos incrementar esa tasa. No. Incrementar impuestos. Para eso es... ¿Tú dices? Sí, claro que sí. ¿Y el té de tila dónde está? O sea, no. A ver, yo digo que aumenten la tasa Emanuel, ya te lo dijeron los alemanes, que no entienden por qué los mexicanos no quieren pagar impuestos. Bueno. Y los empresarios alemanes, porque ellos pagan impuestos y mucho más de los que se pagan. Yo digo que los que no paguen, que paguen, pero yo no digo que los que paguen le incrementen. No va a ser suficiente, no es suficiente para un esquema. Pero bueno, este gobierno insiste en no incrementarlos, tiene tu misma posición, fíjate. Tú y ellos finalmente, a la vuelta de la esquina, piensan igual. O sea, somos más iguales de lo que creemos. De lo que ustedes creen, exacto. ¿Sí? Exacto, mira, no te habías dado cuenta de eso. Y precisamente, bueno, ahí está esta estabilidad. Están expectativas muy claras de que el gobierno no se va a endeudar, expectativas muy claras de que no va a incrementar impuestos, expectativas de que el Banco de México va a seguir cuidando mucho el valor de la moneda. Entonces ahí están. O sea, no entiendo qué más, si la pregunta es, ¿cómo va la macroeconomía? O sea, la macroeconomía en términos de la gestión del sistema económico, de la gestión de la economía mexicana, pues va
bien en los términos de lograr estabilidad. Ay. Bueno, sí, bueno, está bien. En cuanto a estabilidad. A lo mejor crecimiento no lo es, pero no vamos Pero mal. ¿cuándo ha Pero crecido ¿cuándo ha la habido? economía más del 2%, al 2.5%? Digo, es que me lo dices como si tú salieras de un paraíso de tasas de crecimiento del 6-7% y luego me dijeras, mira lo que está pasando aquí. Mira. O sea, es que no es así. Es un problema estructural de la economía mexicana que no crece. Claro. Así de Bueno, que simple. parece que está diseñada para no crecer. O sea, Bueno, entonces ahí está, digo. ese es el punto. Bueno, no, está bien. Así se te hace cuenta de Tila. Dices, bueno, está bien, pero ¿y cuándo hemos crecido? Desde antes de Echeverría para acá, no. O sea, no se veía eso. Pero bueno, a ver, y en términos generales, ¿qué es lo que nos quedaría debiendo ahorita el señor presidente del 2018 para acá? Así siendo objetivos. A ver, yo creo que es que aquí tendría que involucrar yo la cuestión de la política, pero en economía, pues bueno, se comprometió a empezar a elevar los salarios reales. Francamente, los salarios reales se han incrementado. La macroeconomía está estable, las expectativas son estabilidad. ¿Qué es lo que sí hay de deuda en este momento, aunque sabemos que hay grandes obras de infraestructura desarrollándose? Pues es infraestructura regional. Claro, no solo es el gobierno federal, pero es en conjunto con los gobiernos locales. Pero sí hay un tema de infraestructuras regionales que creo que está pendiente. En economía, en términos económicos, pero también de ejercicio del gobierno, hay un tema de reforma fiscal que ese sí me parece que francamente no se ha abordado. O sea, todo el mundo le está sacando la vuelta a eso, pero todo el mundo. Y cuando todo el mundo es todos los partidos, le sacan la vuelta a la verdadera discusión de la economía y de la reforma fiscal. Nadie quiere y a nadie le gusta subir impuestos. O sea, exacto. O un nuevo esquema de no solo de recaudación, sino de cooperación fiscal. Ya, para los estados, tú dices, a lo mejor pudieran ser. Sí, nadie quiere entrarle porque puede significar costos políticos, pero también pérdidas de cuotas de poder de todos. Entonces, pues no le entran a eso y no le entran a la pues serio. Esto es muy serio. Pues fíjate que uno se escudaría en el famoso dicho que el mexicano no tiene memoria o olvida fácilmente, porque acuérdate de unos políticos, diputados de esta localidad, que nos subieron el impuesto al 16%. ¿Te acuerdas, no? En aquel tiempo. Y una de esas diputadas ya no volvió a ganar ninguna candidatura que ha estado. Todas las demás las perdió. Todas. O sea, a lo mejor le perdonan lo que sea, menos que nos hayan subido los impuestos. Entonces, sí es delicado. O sea, pero, mira, la verdad es que yo sigo siendo la idea de que tenemos que tener la cultura de pagar impuestos y entender que tenemos que pagar impuestos. Mira, con la sola idea de que si quieres una ciudad mejor, tienes que pagar más. Es imposible. Es un mito y nos vamos a estar metiendo, vamos a decir, en los pantanos de ese mito, ¿sí? Asumiendo que podemos crear una ciudad moderna, competitiva, funcional, de bienestar y todo, sin pagar impuestos. El primer mundo y gratis. Sería meterse al país de Alicia en el País de las Maravillas y jugar. Sí, entonces, a ver, yo sí creo que tenemos que entender que tenemos que pagar impuestos y además que tenemos que pagar más impuestos. Sin embargo, eso no lo vamos a entender en tanto no veamos tasas de retorno claras. No es posible, y así lo digo, que estemos pagando impuestos y parte de ellos se los roben políticos. Ese es otro tema. Primero. Segundo, que haya una ineficiencia increíble en el manejo de esos recursos y que se ve en la obra pública.
Oye, Y espérame. tercero, que no haya otros logros importantes, por ejemplo, en seguridad, y todo. Cuando no veamos que nuestros impuestos no tienen un retorno social importante, por lo tanto un beneficio social importante, pues claro que la población va a ser renuente a pagar impuestos. Claro, más que impuesto parece cuota. Oye, espérame, nos está mandando a corte Arturo, vamos y regresamos rápidamente, ¿no? En 1 minuto y medio. Oye, Luis, es que sí, o sea, el problema, y yo también me incluyo, no me niego a pagar impuestos para que no me metes en el saco de que soy un irresponsable fiscal, ¿no? No, porque no lo soy, o sea, además es que Hacienda no me deja hacerlo, inmediatamente anda atrás. Pero, yo creo que el principal problema es ese. O sea, la gente no quiere pagar impuestos porque sabe que al final del día, una, como tú dijiste, se lo roban descaradamente, o si no se lo roban, dos, en el siguiente punto, lo malgasta, o sea, así definitivamente. O tres, también en lo que lo gasten y que lo inviertan son ineficientes, llámese seguridad pública, ¿no? O llámese cualquier otra dependencia, digo, o sea, al final del día es lo mismo, como me la pongas, son ineficientes al final. Y eso, obviamente, y más ahora que sales a ver la ciudad y es deplorable cómo nos las dejaron, ¿eh? O sea, de a tiro mal. No, bueno, pero por eso, pero tenemos que pagar, no vamos a salir de aquí si no pagamos más impuestos. Eso es clarísimo. O sea, si no, lo único que estaremos haciendo es cartas a Santo Claus y dormiremos eternamente el sueño de los justos. No, bueno, eso, pero imagínate, el sueño a lo mejor de Keynes, ¿no? Pagas impuestos para que hagan hoyos, literalmente. No, pero eso es para, bueno, Sí, para que hagan hoyos y literalmente pagas impuestos para que tapen esos hoyos. Ahorita como está en la ciudad. Haz de cuenta, tal cual, tal cual. Yo sé que es con otro propósito de Keynes, pero oye, pero aquí le salió literal. se manchó Corral, o sea, el ejemplo es de que, bueno, pagan para que hagan hoyos y paguen para que los tapen, pero no, ahora sí se pasó Corral ahí con eso, ¿no? Literal fue Me parece que Corral tuvo un problema de timing. O sea, ¿Sabes qué? empezó muy tarde a hacer estas cosas y Es tuvo timing que verlo valorado también. porque muchos le echan la culpa al diseño. Yo creo que el diseño no tuvo problemas. Lo que tuvo problemas fue la ejecución. La ejecución de las obras fue No, pero pésima. de cuándo iniciaron? Es un tema de timing. Claro. Ya, o sea, iniciaron ya a final de una administración Y todo. Regresamos, ya prácticamente. estamos de regreso prácticamente en la última recta, bueno, en la última recta. Y estamos platicando Luis Enrique Gutiérrez Casas y un servidor. Estábamos hablando precisamente pues de estos problemas al momento de pagar impuestos que nos vienen a la mente inmediatamente en cuanto nos requiere Hacienda, o a veces ni siquiera nos requiere Hacienda y al momento de pagar impuestos nos cruza por la mente quién es nuestra diputada, alguno de los impresentables que están ahí, que de ahí van a cobrar su sueldo, a lo mejor vienen las zanjas que nos hicieron los gobiernos, ¿no? Y dice Luis Enrique que el problema aquí que él ve o él cree fue timing, ¿no? O sea, empezaron tarde, que tal vez puede ser porque también no tenían dinero, no sé. Sí, no, finalmente dispusieron de un recurso hasta el final de la administración y tomaron una decisión que a mí me parece sí fue precipitada por la dimensión de las obras, por la cantidad de obras. Realmente tuvieron que concentrarse, yo creo que lo mejor era haberse concentrado en una o dos obras y hacerlas bien y ya. Y entregar dinero al siguiente gobierno. Pues sí. No deudas. Sí, porque ahora dejas construcciones por todos lados, a medio, otras paradas, otras que de plano las constructoras dicen yo ya no quiero seguirle, y además endeudado en cierta manera, o bueno, no endeudado, comprometido al siguiente gobierno a pagar esas obras, o al menos esos cierres. Por un lado, y por otro lado, si el gobierno, como también ya dijo Maru Campos, la próxima gobernadora o la gobernadora electa, hoy en día, que va a someter a votación o que va a someter a consulta, no a votación necesariamente, si se continúa con las obras, con algunas obras que todavía están ahí pendientes o ya de plano se archivan, ¿no? Entonces ahí tenemos otro problema donde va a haber una falta de continuidad de todo esto que a lo mejor era necesaria. Yo ya en este punto no sé si es necesaria o no,
pero lo que sí sé es que la ciudad, así tal como está, no puede quedarse. Eso es un hecho. Y yo quiero creer que no se va a quedar así, pero bueno, parece que esta terca realidad, ¿quién era el escritor que decía esta terca realidad? No me acuerdo, pero es la que nos imponen en Ciudad Juárez y la verdad es que sí nos deja que pensar, ¿eh? Y más ahora fíjate, ahora con el aniversario luctuoso de Juan Gabriel, de pena ajena, o sea, cómo está la calle en la casa de Juan Gabriel. No, pero también de pena ajena los festivales, que me disculpen, pero, Bueno, o sea, en lo general, pero o no sea, es hicieron que, festival, o sea, es no, decir, no, bueno, lo como no lo sea, pero organizaron. ese pena Imagínate ajena todo salió. eso, o sea, Sí. cuando se supone que podemos aprovechar para hacer, para darle identidad comunitaria, para que haya turismo y todo, con verdaderos festivales, además que festejen a una persona como Juan Gabriel, que ha sido reconocida a nivel mundial y todo, y de repente, o sea, yo asistía a uno de los, cuando cumplió creo que un año, fue el aniversario, primer aniversario luctuoso, de pena ajena a los festivales, que me disculpen, pero este pensamiento que se tiene de población de 1,000 habitantes, digo, que me disculpen. De pueblo, ibas a decirlo de pueblo, pero Sí, como no que quería decirlo así, pero bueno, ahí está. sí, pues es que parecía festival, sí, creo que se reunían y cantaban, ¿no? O no sé No, qué no, hacen. no, yo fui a esas cosas y dije, no, no es posible, o sea, ¿dónde está la gente profesional de la administración pública que entiende y hace las cosas bien? Nada más, o sea, ¿dónde está? Y es que fíjate que ese es un punto muy importante porque al final podría ser un motor económico. El simple hecho de tener aquí la casa de Juan Gabriel podría ser un punto económico importante para la ciudad. Pero sí, se puede hacer un festival increíble. Se da para eso y para más. Un festival increíble, de veras. Y de alcance nacional mínimamente. Pues sí, o sea, claro que sí. Y Digo, hacemos un desfile bastante lamentable en términos de organización y de calidad. Y dices, o sea, no, o sea, ¿a dónde queremos llegar? O sea, ¿de qué se trata? nunca más volviste a otro festival entonces. No, jamás, jamás, jamás. Yo nunca, yo Y lo sé. puedo entender que no hay recursos, porque para esto de cultura no hay recursos, pero un festival de esas dimensiones, que obviamente tiene todo un contenido cultural, también tiene un contenido identitario, también tiene un contenido económico muy importante. Claro. Yo Pero creo bueno, que debería ser, digamos, de las actividades prioritarias del siguiente gobierno municipal. Si no lo toma el gobierno del estado, pero la verdad es que yo creo que es una buena oportunidad. En Estados Unidos, por cualquier cosa, llega Billy the Kid, da un balazo en el techo y ese lugar se convierte en un lugar histórico y venden playeras y hacen todo para que alrededor de ese fenómeno cultural se siga generando otros fenómenos como el económico. Y aquí nosotros parece que lo dejamos morir todo. En realidad, y siento yo que esos festivales, con todo y que tú digas que no son lo mejor y que son a la mejor expresiones de ciudades de menos de 1,000 habitantes, ¿sí? Para ser políticamente correcto, como tú ahorita lo dijiste, aunque fuera eso, no se deja morir, o sea, es decir, la misma gente va, trata a ver, pero esa alguna es una respuesta, y es una respuesta de la población, una respuesta de una dinámica propia de la población, pero eso no es una política pública, eso no es una acción de gobierno. Y yo estoy hablando de las acciones de gobierno. claro, no, te puedo decir que es nula, ni siquiera es de pueblo, o sea, nula, nula, porque bien podrían estar trabajando ya en un museo y no más lejos, el Noa Noa, el Noa Noa lo tuvieron que haber adquirido de alguna manera y hacer un centro importante, ahora es un estacionamiento. O sea, No, pues sí, bueno, eso inmediatamente te dice la falta de visión la gente viene, de... quiere conocer el Noa Noa y no puede conocer más que una placa. Dice, pues si quiere entrar al Noa Noa, pase y deje su carro aquí estacionado, ¿no? Y ya, es todo. O sea, pero ¿en qué cabeza o en quién estuvo tirar esos lugares? Ese es el punto. Pero bueno, espero yo este gobierno, ahora ya que nuestro próximo presidente municipal, el señor Pérez Cuellar, ya está nombrando incluso a sus directores y ya tiene a su gente. Que por cierto, a Sumo me parece
a Adriana Fuentes, ¿no? Como directora de proyectos especiales. Así es. Yo creo que podría ser a lo mejor una buena oportunidad de que hicieran un Pues proyecto. yo creo que cuando tengamos información, porque francamente eso sí no lo conozco, de a quién nombra como, si es que se va a mantener dentro del organigrama esta dirección de promoción económica, o si es que ese es el nombre completo, pues podríamos invitarle, ¿no?, al programa. Claro. Sí, bueno, yo creo que una vez que tome protesta y que tengan claro qué van a hacer, ¿no? Porque a lo mejor toman protesta, pero todavía no están muy bien enganchados, entonces no tienen. Pero me parece que tiene los primeros 30 días para hacer el plan municipal de desarrollo, ¿no? Entonces, teniendo el plan municipal de desarrollo, ya podríamos tener un poquito más claro lo que pretende hacer en estos próximos 3 años el presidente municipal. Y ya podríamos estar a lo mejor hablando de algo. Pero yo sí creo que es importante, y digo, y ahorita por las fechas del aniversario luctuoso, que lo tomara, digamos, como un proyecto especial, si no lo toman como una política pública o un programa ya establecido, sí se debería tomar como algo que obviamente atraiga gente de fuera y que deje aquí sus dinero en recursos, ¿no? Pero bueno. ¿Algo más que quieras agregar, Luis? Ya se nos está acabando casi el tiempo. Nos quedan 3 minutos. No, muy bien. Esperemos a ver cómo se da. A ver si ya tenemos el documento de lo que es el paquete económico para el próximo año y podríamos hablar de él. Esperemos que ya esté entregado. Debe estar entregado la siguiente semana. Yo creo que ahorita ya deben de estar los avances de, pues digamos, de todo el entorno en el cual fue diseñado el paquete económico, que lo va haciendo durante todo el año, y luego ya simplemente va concentrando los puntos, que sí ya pueden estar disponibles para que se vaya revisando. Porque sí, yo creo que nos va a decir mucho, ¿no? Hoy leía que Adriana Terrazas, fíjate nada más lo que decía, ¿no?, la señora, tomó su acta pues no digo de mayoría, porque ella fue plurinominal, pero ya, pues digamos, su nombramiento como diputada o el documento que la acredita como diputada, y decía, voy a traer más dinero a Juárez. O sea, yo no veo cómo, ¿no? O sea, y hay que ser honestos, yo no veo como un diputado federal, aunque diga lo que diga. Bueno, Adriana Terrazas es local. Bueno, tienes razón, es local. De todas maneras, no va a traer más dinero a Juárez. O sea, es decir, uno contra muchos no se nos va a nadie. Entonces, seguimos todavía en la dinámica de las promesas o de las, pues, buenas intenciones, como diría por ahí algún secretario de Educación, ¿no? De esas promesas de corazón, pero yo dudo todavía que eso se nos vaya a cumplir en este año. Así que bueno, pues a ver qué nos va a pasar. Por cierto, al final Benjamín Carrera no quedó, ¿verdad? Hoy todavía iba a ver la decisión, no sé qué ha pasado para la composición, sobre todo con respecto a la lista de candidatas plurinominales, pero entiendo yo que ya el caso de Benjamín ya fue resuelto de manera pues, negativa para su solicitud, pero no estoy muy enterado. Lo que sí es que hoy ya se resuelve de manera definitiva la integración del Congreso local. Ya por fin, ahora sí, entre la paridad de género y todas estas cuestiones que generaron tumultos, ¿no? Y claro. Pero bueno, sobre todo para el de Movimiento Ciudadano, que ya estaba, ya está haciendo promesas y todo. Pues eso es, entiendo yo, una de las cosas que se va a resolver. De los afectados, por así decirlo, ¿no? De los afectados por la paridad de género. Pero bueno, pues ni hablar. No hay mucho que decir en ese sentido. Pero yo creo que es positivo al final del día, que se haga una composición equilibrada, está bien, sobre todo en materia de plurinominales. Yo no estaría de acuerdo en que estuvieran subiendo, bajando diputados los que ganaron por mayoría relativa, o sea, es decir, con el voto directo. Porque al final no, pero es que no los puedes bajar. No, claro. No, bajo ninguna circunstancia. No, pero eso ya es una... Sí, la discusión está en torno a los listados plurinominales. Claro, a los listados. Ahí sí que le muevan y todo, porque al final nadie los eligió, y entonces la composición se puede dar.
Bueno, en ese sentido, pues nos tenemos que despedir, Luis. Nos vemos entonces la próxima semana. Mañana, obviamente, de 4 a 5, ya sabe, como siempre, Alejandro Sandoval va a estar aquí en Solo Negocios y nosotros nos escuchamos el próximo martes. Gracias por su atención. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.